Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX desde Acciona hasta Grifols. 2 segundos para el disclaimer. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar por el gráfico de Acciona. Recuerda, próximamente vamos a analizar desde Iberdrola hasta Unicaja, así que suscríbete al canal para no perderte ningún contenido. Empezando ya por el gráfico de Acciona, vemos que continúa en tendencia bajista, realizando máximos y mínimos decrecientes y con la media de 200 sesiones en fase descendente. De momento, a pesar de este último rebote, nada ha cambiado, y es que para que mejore el gráfico tendría que superar este último máximo en los 138,35. Antes de llegar a este nivel tendría resistencia importante en la media de 200. Este sería el primer obstáculo importante en el camino. Como zona de soporte tendríamos los 99,86 euros. Nos vamos a ver la situación de Acciona Energía, que está en una situación bastante similar a Acciona, tendencia bajista, realizando máximos y mínimos decrecientes y con la media de 200 en fase descendente. Mientras la media siga en fase descendente y mientras no se superen resistencias importantes, habría que seguir teniendo precaución. ¿Cuándo mejoraría el gráfico? En caso de que la media de 200 sesiones se gire al alza y en caso de superar estos últimos máximos en el entorno de los 28,92 euros. Nos vamos a la siguiente, Acerinox, que en el medio-largo plazo está en tendencia lateral. A medio-largo plazo en principio no parece una acción interesante. ¿Y a corto plazo? Bien, pues si ampliamos el zoom, pues también vemos que está en tendencia bastante lateral, con la media de 200 sesiones. Ahora mismo en fase ascendente, pero el precio cruzando arriba y debajo de la misma. Veremos si es capaz de apoyarse ahora en la zona de la media, sería la primera zona de soporte, y como primera zona de resistencia tendríamos el hueco bajista y niveles de 10,66. Nos vamos a ACS ahora, que se encuentra en tendencia alcista realizando mínimos y máximos crecientes, aunque desde los niveles de 40,37 vino una pequeña corrección hacia la zona de la media. Aquí en la media te dejó una vela interesante, a partir de esta vela hemos tenido un pequeño rebote. Por tanto, primera zona de soporte importante, este nivel de los 35,30, como única resistencia tendríamos los máximos históricos que pasarían por niveles de 40,37. Nos vamos a ver la situación de AENA, que tras las últimas subidas ha superado zona de máximos históricos y ha entrado en subida libre. No tiene ninguna resistencia por el camino y como primera zona de soporte podríamos encontrar los 171,80, los 165,6 y la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Después de superar máximos históricos, lo más probable sería ver otro tramo de subidas. Nos vamos a la siguiente, Amadeus, donde aquí en el último vídeo decíamos que había perjudicado el aspecto técnico de corto plazo tras perder la zona de soporte de los 62,21, tras perder esta zona sombreada azul. A partir de ahí, esta zona que antes era soporte, en este rebote actuó perfectamente de resistencia y desde aquí desplome del precio. Tras este desplome hemos perdido el 61,8% de lo que llevábamos de subida, por tanto esto ya no podría ser un primer impulso Fibonacci, pero si nos vamos a un gráfico semanal vemos que el precio ahora mismo está sobre la media de 200, el precio en los últimos meses está lateral, oscilando arriba y debajo de la media de 200 en semanal, no está ahora mismo demasiado interesante y volviendo al gráfico diario vemos que tendría primera zona de resistencia los 58,80, es decir, los máximos de esta semana y después más arriba el hueco bajista y la media de 200 que ya se está girando de nuevo a la baja, media en diaria, quiere decir media en diario. Ahora, como primer nivel de soporte tendríamos el hueco alcista y los 53,92, después ya tendríamos los 52,20. Nos vamos a ArcelorMittal, que en el medio-largo plazo continúa con el objetivo activado por este gran rectángulo roto al alza, el objetivo sería la zona de los 53 euros. Si ampliamos el zoom vemos que en el corto plazo quiso dejar atrás la importante zona de resistencia sombreada amarilla. Desde aquí fue un quiero y no puedo y se vino abajo. Ahora mismo está el precio intentando agarrarse a la zona de la media de 200 sesiones, mejoraría en el corto plazo en caso de superar los 26,94. Si trazamos un primer impulso, vemos que la importante zona de soporte del 61,8 pasaría por la zona de los 22,70. Si supera los 26,94, activaría un segundo impulso alcista y todo indicaría ir a testear la siguiente zona de resistencia en los 3, quiero decir en los 30,03 euros, en estos antiguos máximos, en esta zona.
zona. Ya nos vamos a la siguiente, Banco Sabadell, donde decíamos que la media de 200 sesiones era la primera zona de soporte importante y desde aquí hemos tenido un tramo de subida. En esta subida ha superado la zona de resistencia importante del 61,8 de lo que llevaba de caída. A partir de ahí, continuidad de la subida y con esta última fase impulsiva hemos llegado a la importante zona de resistencia de los 1,3280. Esta sería la primera importante resistencia en el camino para Banco Sabadell. Después más arriba tendríamos como resistencia los 1,5485. Primera zona de soporte, la zona de la media, y los 1,0815. Si desde aquí retrocede el precio y pierde 1,0815, estaría activando una estructura de doble techo. Nos vamos a la siguiente, Bankinter, donde funcionó muy bien la zona de soporte que marcábamos en el entorno de los 5,47. A partir de ahí, tramo impulsivo, se cerró este hueco bajista, pero aquí el viernes nos ha dejado una vela preocupante, una vela en zona de resistencia importante y una vela del viernes que nos deja una sensación de intentar romper resistencia y a partir de ahí entrar ventas. Por tanto, los máximos de esta vela y estos antiguos máximos en el entorno de los 6,47 es una zona importante de resistencia en Bankinter. Veremos si es capaz de superarla. De momento no pudo a la primera y ya como soportes vigilaría. La primera zona importante de soporte sería la media de 200 y el comentado nivel de 5,47. Después más abajo, soporte importante en los 4,67 euros. BBVA. Bueno, BBVA es de los bancos que está teniendo mejor comportamiento, de hecho ahora mismo estaríamos prácticamente en máximos de la historia, no tiene ninguna resistencia por el camino más allá de los máximos de la vela del viernes en los 10,04, eso sí, tras estas últimas subidas ya está cerca de sobrecompra importante y el precio alejado de la zona de la media, es decir, aquí a estos niveles no es momento de comprar porque no tienes un soporte cercano. El primer soporte cercano importante sería la media de 200 que está en fase ascendente y esta directriz que viene uniendo mínimos desde ni más ni menos que el verano del año 2022. Nos vamos ya a ver el aspecto de CaixaBank, donde marcamos zona de soporte importante en esta directriz que viene uniendo mínimos del canal ascendente dibujado en color azul. Desde aquí viene este último rebote y al igual que BBVA no tiene ninguna resistencia por el camino y es que está en máximos históricos. Solo tendríamos como resistencia la zona de los máximos del viernes en los 4,44. Como primera zona de soporte tendríamos la media, la directriz que viene uniendo mínimos y niveles de 3,66. Nos vamos a Celnex, que ha tenido un rebote importante desde los 26 euros a niveles de 37,16 y ahora mismo está consolidando un poquito la fuerte subida previa. Si en el futuro superase 37,16 estaría activando un segundo impulso alcista Fibonacci. Sería una primera señal positiva en Celnex. Después ya mejoraría claramente el gráfico en caso de superar la importante zona de resistencia de los 39,40. Esta zona sombreada azul. Si supera los 39,40 estaría rompiendo la secuencia de máximos y mínimos decrecientes. Nos vamos a la siguiente, Enagas, una acción que ha decepcionado y es que había activado una estructura de doble suelo que tras perder los 14,61 terminó anulando. Ahora, una vez que anuló la estructura vino un rebote medianamente importante. Aquí quizás el que haya vendido tras la anulación del doble suelo quizás se estuviese arrepintiendo, pero para nada. Y es que el que entró por el doble suelo, si se anula el doble suelo no tiene sentido que siga la estrategia. Siempre tienes que tener un stop de salida. Bueno, a partir de ahí vino este rebote, pero fíjate que la media de 200 a partir de ahí se gira de nuevo el precio. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese cerrado con stop loss? Bueno, aquí con estas caídas importantes seguirías manteniendo la posición con la esperanza de poder recuperar, pero más allá de esa esperanza no tendría ningún tipo de sentido mantener la estrategia, porque repito, el que haya entrado por el doble suelo ya no está activado. No tiene ningún tipo de sentido anclarse a este tipo de estrategias una vez que se anulan las estructuras, una vez que se anulan tus escenarios y los stop loss están para protegerte, más allá de que es perfectamente posible que te salte un stop loss y a partir de ahí que venga un movimiento en sentido contrario, lo cual puede fastidiar, pero es que son gajes del oficio. Bueno, perdonad un poquito por esta lección de abuelo cebolleta, pero es que es lo que pasa en los mercados. De vez en cuando no viene mal recordar este tipo de anclajes psicológicos o este tipo de errores que alguna vez te podrían salir bien, pero que a la larga, si inviertes mal, el mercado te va a poner en tu sitio.
Bueno, después de este rollo, ¿qué niveles tenemos? Como primer nivel de soporte los 12,91 y después ya niveles de 12,32. Primer nivel de resistencia importante, la zona de la media que ya se encuentra alejada del precio. Nos vamos ya para Endesa, donde aquí lo último que marcamos era una zona de soporte en los 17,08 y esta zona que antes era soporte aquí está funcionando como primera importante zona de resistencia. De momento no ha podido con ella, en caso de poder superar esta zona, más arriba tendría como resistencia la media de 200 que está en fase descendente. Primera zona de soporte los 15,84. Y ahora si trazamos un Fibonacci desde los 12,69 a niveles de 19,87 también tendría zona de soporte importante en el entorno de los 15,38, en el 61,8% de la última subida. Si en el futuro fuese capaz de superar niveles de 19,87 estaría activando un segundo gran impulso alcista Fibonacci. Nos vamos a Ferrovial. Bueno, aquí en Ferrovial podríamos marcar una primera zona de soporte de cortísimo plazo en los 33,74. En caso de perder esta zona, probablemente pudiéramos ver correcciones adicionales hacia la zona de la media de 200 sesiones. Como única zona de resistencia tendríamos los 36,10. Zona de máximos históricos. Nos vamos a Fluidra, que se encuentra en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes. Además, recientemente ha superado una zona de resistencia importante, zona de los 21,41. Fíjate que primeramente no pudo con ella, vino una corrección y tras la aparición de este importante hueco alcista, vino una continuidad de las subidas rompiendo la importante zona de resistencia. Es importante que no se cierre este hueco alcista para ver más subidas al menos de corto plazo. Como primera zona de soporte tendríamos los 21,30 y el comentado hueco alcista. Después ya la zona de la media y niveles de 19,30. Bastante fuerte Fluidra, veremos si tiene continuidad las subidas. Ojo, cuando digo bastante fuerte estoy hablando del corto plazo, porque si lo vemos con poco zoom, vemos que está todavía muy alejado de los máximos del año 2021. En todo caso, en el corto plazo hace tiempo que la situación mejoró, en concreto tras la superación de esta directriz que venía uniendo máximos y tras girarse la media al alza. Bien, nos vamos ya a Grifols, compañía que está teniendo momentos de gran volatilidad. Recientemente perdió una zona de soporte importante como eran los 7,82, a partir de ahí más caídas y ahora desde zona de sobreventa ha tenido un importante rebote. De momento un poquito lo mismo, de momento seguiría teniendo precaución porque la media está en fase descendente y porque la media está actuando perfectamente de resistencia. De hecho, desde aquí ha venido la última gran caída, desde los 12,03 hacia niveles de 6,36. Mientras la media siga bajando, mientras no se cierre este hueco bajista y sobre todo mientras no se supere los 15,92, seguiría teniendo bastante precaución en Grifols. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.